Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, amigas, amigos, bienvenidos. Es para mí un honor, un verdadero placer poder estar aquí frente a ustedes para comunicar la palabra que Dios ha puesto en esta iglesia para que podamos compartirla. Como ustedes conocen, estamos viendo un librito que se llaman los Yo Soy de Jesús y que hemos venido durante todas estas semanas hemos venido predicando sobre la palabra de Dios y estamos por concluir, ¿verdad? Bueno, mi librito ya está medio roto, los que tenemos bebés en casa saben qué es lo que puede pasar con los libros en casa. Gracias, James, lo único que nos dejó ya con hambre, con tanta comida rica hablando. Bueno, luego de la palabra, luego del alimento corporal, luego del alimento espiritual que vamos a tener el día de hoy, pues tendremos nuestro merecido alimento corporal. Y bien, vamos a empezar. No sé si podemos poner la primera lámina. El título de esta prédica es Yo soy antes de que Abraham exista. Y empezamos con una pregunta. ¿Usted cree que realmente Jesús era Dios? ¿Usted cree que Jesús era Dios? Muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico y algunos otros son y ya han venido sus familias siendo cristianos. Pero a veces como que se nos queda ahí una media pregunta, y muchos que son y que conocen de Cristo dicen, sí, Jesús es hijo de Dios, pero eso como que es Dios mismo y la vida eterna. Jesús es un buen maestro, pero la vida eterna, como que no nos cuadra, como que no estamos muy convencidos. Y hoy vamos a responder esas preguntas. Quizás son muchas preguntas para tan poco tiempo, pero vamos a tratar de resolverlas aquí y ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine en la mañana de hoy. Padre bendito, Señor Dios nuestro, Rey Celestial, te agradecemos infinitamente, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, unánimes, orando, escudriñando y entendiendo, leyendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor. Permite, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos expresar tu mensaje conforme tú lo quieres, Señor, conforme la Biblia en tu palabra lo dice, Señor Padre Celestial bendito. Permite que ese mensaje llegue a nuestras mentes y llegue a nuestros corazones, Señor, como una semilla que pueda crecer, que pueda brotar y después dar fruto, Señor Dios nuestro. Gracias, Padre bendito, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En la mañana de hoy vamos a hacer lo que se llama comúnmente una cabalgata bíblica, ¿sí? Vamos a hablar de muchos pasajes que tienen que ver con el pasaje principal que vamos a estudiar la mañana de hoy, que es Juan capítulo 8, de los versículos 48 al 59. Eso es el estudio de hoy, pero sin embargo vamos a topar muchos versículos que yo les voy a ir diciendo y no nos vamos a detener mucho en esos versículos, así que si usted gusta, por favor, en su hojita vaya anotándolos y luego los podemos revisar, esto justamente como lo menciono, en honor al tiempo. Y bien, nosotros hablamos del capítulo 8 de los versículos 48 al 59, pero para poder entender, para poder comprender un poco cómo se desenvuelve Jesús, que va a hablar con los judíos, que eso es lo que vamos a ir viendo en el templo. ¿Cómo se desenvuelve esta historia? Vamos a retroceder ligeramente al versículo 12 para poder tener y entender estos antecedentes y poder encuadrarnos en ese momento. Entonces, vamos a hacer un brevísimo repaso de algunos versículos que yo les voy a ir leyendo. En el versículo 12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo.
En el 19 dice, ¿dónde está tu padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. En el versículo 28 dice, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y tenemos el versículo 30 y el versículo 31 que son sumamente importantes y que se convierten en un punto de inflexión en esta prédica que está dando Jesús. El 30 dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y el 31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Más abajo tenemos en el versículo 43, Jesús, recordemos, ya está dirigiéndose a un grupo de judíos que, como podemos apreciar, ya le han creído. Y en el 43 leemos, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? En el 46, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Aquí podemos apreciar claramente, volviendo al contexto, que Jesús está hablándoles a los judíos y que en un determinado momento hay un grupo de judíos que ya creen en Él. ¿Qué es Jesús en ese momento? Jesús es esa luz, Jesús es ese Hijo de Dios y los judíos están creyendo en Él. Sin embargo, Jesús se dirige ya a aquellos que han creído en Él y comienza a darles más instrucciones. ¿Y qué sucede con esos judíos? Como que no están entendiendo, ¿verdad? Y Jesús ya está pensando en eso y está diciendo, ustedes no entienden porque no son de Dios. Aquí si viene ahora sí el versículo, en base de este antecedente podemos ya quizá entender desde el versículo 48 que me voy a permitir leer hasta el versículo 59. Vamos ustedes por favor siguiendo esta palabra. Entonces, ¿qué dicen los judíos? ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Repito el 51, que es uno de los versículos más importantes de la prédica de hoy. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. El 52. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Y el versículo 58, que también es uno de los más importantes de la prédica de hoy. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo.
Hemos podido ya hacernos una idea gráfica de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Jesús está hablándoles a todos estos judíos y hay un grupo de judíos que le creen. Y sin embargo, ¿cómo reaccionan esos judíos? Le dicen samaritano y endemoniado. Esta quizás no es una prédica muy común en lo que a estos temas o en lo que a estas palabras o sujetos o actores se menciona regularmente. Y es por eso que es importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos elementos para que podamos comprender un poco más profundamente el pasaje de hoy. Primero tenemos, ¿de quién hablan? Hablan de Abraham, ¿verdad? Yo me voy a permitir leer en Génesis 12:1 para recordar quién era ese Abraham. Dios le está diciendo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham era el patriarca, ¿verdad? Abraham era el hombre de la fe. Abraham dejó todo para seguir a Dios. Y Abraham era un anciano en ese tiempo. No tenía hijos. Y Dios le estaba diciendo que lo iba a hacer una gran nación. Y pese a eso, Abraham cogió y se fue siguiendo lo que Dios le había pedido. Ese es el Abraham que estuvo a punto de matar a su hijo querido Isaac, pero que a través de un ángel Dios mismo le detuvo la mano para que no suceda. Ese Abraham, el padre de la fe, es el padre justamente de todas estas naciones, incluidas los judíos. ¿Y quiénes eran justamente los judíos? Los judíos, ese era el pueblo escogido, el pueblo selecto de Dios. Esos judíos que sabían igual o sabían más de la palabra de Dios que nosotros mismos, ¿no? Recordemos, es interesante saber que los judíos también tienen 36 libros en su Biblia, ¿no? En la Torá, los primeros 5 igual. Nosotros los que conocemos, los cristianos o lo que se dice cristianos evangélicos, son los mismos libros que tenían los judíos. Esos mismos libros, esos judíos, es nuestro Antiguo Testamento y ellos lo conocían muy bien. Esos son los judíos. ¿Qué más tenemos en esta historia? Los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos también eran judíos, fueron judíos, pero tuvieron una invasión de un pueblo del norte llamado Asiria. Y entonces estos judíos, con el transcurso del tiempo, se mezclaron, ¿sí? Y fueron cambiando un poco sus costumbres. Ellos también sí creían en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ellos creían en eso, pero ya no creían en los profetas. Entonces, por ende, ya no sabían que Jesús venía en su momento, porque los profetas fueron los que anunciaron a Jesús. Pero creían en ello. Además, ¿qué pasaba con estos samaritanos? Los samaritanos eran idólatras. Los samaritanos no tenían las mismas costumbres de los judíos. Inclusive cuando había judíos que quebrantaban la ley, huían a Samaria y los samaritanos no les hacían nada. Entonces, por ende, los judíos odiaban a los samaritanos. Recordemos, una de las prédicas famosas de Jesús era sobre el buen samaritano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo odiaban los judíos a los samaritanos? ¿Qué más tenemos dentro de los actores? Los profetas. Los profetas fueron aquellos a quienes Dios les dio autoridad de comunicar su palabra, ¿no? Podemos recordar los profetas mayores, los profetas menores, algunos de ellos, algunos importantes, Isaías principalmente, ¿no? Malaquías, etcétera. ¿Y qué otra palabra también tenemos aquí? Los endemoniados, ¿no? Me voy a permitir leer lo que dice el Diccionario Bíblico Ilustrado. Nos dice que los endemoniados era toda aquella persona poseída y dominada por un demonio. Producía enfermedades ordinarias. Una hipótesis de los judíos era que los endemoniados eran o estaban enfermos. Los judíos, recordemos, que consideraban la enfermedad producto del pecado. Para los judíos, la enfermedad era producto del pecado.
Inclusive recordemos a los apóstoles cuando le dicen a Jesús, cuando ven al ciego y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa era la mentalidad de los judíos, de que uno, si tenía pecado, uno estaba enfermo. Recordemos algunas de las enfermedades típicas de aquellos tiempos, eran los ciegos, los tullidos, teníamos también los leprosos y teníamos los endemoniados, que consideraban la peor enfermedad y por ende, muy probablemente el peor pecado o el hombre o mujer más pecadora era aquel endemoniado. Entonces, eso le están diciendo a Jesús en el versículo 48 de lo que nosotros estamos viendo. Y finalmente, tenemos un último actor. ¿Quién es el actor principal de este capítulo? Lo tenemos a Jesús. Y vale la pena recordar algunos de los temas importantes de Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús fue el Hijo de Dios. Eso creo que como cristianos lo tenemos muy claro. Desde antes de que Él naciera, ya sabíamos a través de la historia que Jesús venía. Y, por ejemplo, podemos leer en Mateo 1:22 la anunciación. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué viene a hacer Jesús? ¿Qué es lo que trae Jesús? Jesús trae un mensaje de Dios, ¿verdad? Las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿no? Que también le conocemos con el Evangelio. Y vamos a mencionar brevemente, ligeramente, ustedes pueden ir anotando, 5 puntos importantes sobre estos evangelios, sobre estas buenas nuevas, sobre estas noticias. Y el número 1 es las noticias o el evangelio de paz. Esta paz comienza con la reconciliación, es decir, con la justificación del hombre para con Dios. En Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos trae esa paz, nos reivindica, nos brinda esa paz que nos permite congratularnos o congraciarnos con el Señor. El número 2 dice el evangelio de la salvación. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Es la salvación. Eso es lo que nos trae Jesús. El número 3 es el evangelio de la gracia. En Hechos 20:24, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, Pablo dice al respecto lo siguiente: más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15:11. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo que quizá nosotros no merecemos, pero eso es lo que Jesús nos ha traído, un mensaje de gracia. Tenemos el mensaje de la resurrección de Jesús. En Hechos 13:32 nos dice el apóstol Pablo: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar Jesús. Y finalmente, el punto número 5 nos trae la inmortalidad. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá más. Juan 11:25-26. Entonces, ese es el mensaje que nos trae Jesús, el Hijo de Dios. Un evangelio de paz, de salvación, de gracia, de resurrección y de inmortalidad. Y eso es lo que está hablando Jesús a los judíos en el templo. Les está hablando sobre esto y ya hay un grupo de judíos que le creen, pero hay otros que no le creen. Y entonces comienza que una discusión entre estos judíos y con Jesús, porque Jesús les está explicando. Y si volvemos al 49, nuevamente, al 48,
explicando y entendiendo un poco ya la palabra de Dios, en base de lo que hemos explicado, los judíos le dicen, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado? ¿Qué le están diciendo a Jesús? Le están diciendo samaritano, le están diciendo que es un mestizo, le están diciendo que es una raza inferior y que estás endemoniado. ¿Qué le están diciendo cuando le dicen estás endemoniado? Estás enfermo, estás loco. ¿Cómo podríamos nosotros traducir ese insulto? De alguna manera lo que están haciendo los judíos es con rabia insultándolo a Jesús, están tratando de decirle lo peor. Yo no sé cómo podríamos decir, cuando yo era niño, pasamos la guerra del 81 y luego de la guerra del 81 era un insulto que a uno le digan peruano. Entonces los niños decían peruano traidor, ¿no? Peruano, y era un insulto. Gracias a Dios estamos muy bien con los hermanos peruanos, nos llevamos muy bien y hemos logrado pasar todas esas etapas de guerra. Y yo supongo que a Jesús también le estaban tratando de decir eso, samaritano, ¿no? Como un insulto, mestizo, cholo, quizá una palabra que se usa. Y eso es lo que le están diciendo a Jesús. Entonces, con una rabia tremenda le están diciendo a Jesús, samaritano endemoniado. ¿Y Jesús qué les dice? No estoy poseído por ningún demonio. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Lo están deshonrando porque lo están insultando y están diciendo cosas que no son y no logran entender los judíos. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Y el versículo 51 que hablábamos, uno de los más importantes de la prédica de hoy. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Y esto termina de desatar una rabia y desatar una locura entre los judíos, porque se ponen más bravos. Y en el 52 dice, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, le dicen, ¿no? Como diciendo, realmente estamos convencidos de que estás loco, le están diciendo a Jesús. Y los judíos comienzan a explicar, Abraham murió, y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Más adelante en el 57 dice, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? ¿Qué está pasando en estos versículos? Cuando Jesús les dice en el 51, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Los judíos lo que están entendiendo es de que no vamos a morir en esta vida biológica, que todos sabemos y que todos entendemos que vamos a morir, ¿no? Y es por eso que le hablan de Abraham. Abraham, recordemos históricamente, 1850 años antes de Jesús. Y le están hablando de los profetas y le están diciendo, pero si los profetas también murieron. Y le están diciendo a Jesús, pero si tú no tienes ni siquiera 50 años, ¿cómo vas a haber conocido a Abraham? Entonces no logran entender lo que Jesús les está diciendo. Finalmente, Jesús termina en el 58 diciendo, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Los judíos claramente sabían y entendían lo que estaba diciendo, porque ellos conocían la palabra de Dios. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. En Éxodo 3:14 tenemos, recordemos en Éxodo, en esta parte tenemos a Moisés. Moisés sale de Egipto, huyendo de Egipto, y se va al desierto, y en el desierto ve una hierba, ¿cómo se llama esta hierba? Una zarza ardiente que no se quemaba, se acerca y escucha una voz que le dice, anda y ve y salva a mi pueblo. Y entonces Moisés pregunta, ¿y quién eres tú? Y en el versículo, en Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés.
Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Repitiendo en el versículo 58, Jesús les dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús les está diciendo a los judíos que Él es Dios. Evidentemente los judíos lo entendieron y por eso en el versículo 59 ellos cogieron piedras para matarlo, porque a los ojos de los judíos Él se estaba comparando con Dios y eso no podían permitir. Y eso es lo que no podían entender, no podían comprender. Hay un escritor que se llama C.S. Lewis, británico. Él inicialmente era un ateo, él no creía en Dios. Y poco a poco empezó a estudiar y a escribir. Y escribió un libro que se llama El Trilema de Lewis. ¿Qué es un trilema? Bueno, de repente nosotros hemos escuchado un dilema, ¿no es cierto? Con D, dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es cuando nosotros tenemos una duda y no sabemos si ir por acá o si ir por acá, allá. No sabemos qué tomar en una decisión, ¿no es cierto? ¿No? Como los hermanos, la hermana Nancy no sabía si traer pescado o si traer pan, ¿no? Un dilema, de repente va a traer los dos, qué mejor. Pero ese es el dilema. Y en este caso tenía un trilema. Lewis tenía un trilema. Y él escribió Jesús, lunático, mentiroso o Dios. Para él era claro que podía ser una de las tres. Y entonces empezó a hablar sobre el lunático. Jesús de repente fue un lunático, un loco, y que vino y habló e hizo lo que hizo porque era y estaba loco. De repente se atribuyó las palabras que leyó en Isaías y dijo, bueno, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. ¿Era un loco Jesús? Como sabemos, hay mucha gente que inclusive no cree en Jesús como Dios, como hijo de Dios, pero lo consideran ¿qué? Un maestro, lo consideran un sabio, porque sus palabras son dignas de cualquier sabio o igual o mejor. Sus enseñanzas para la vida cotidiana, su palabra sabia es hermosa, es consistente. Entonces Lewis concluye con que Jesús no puede ser un lunático, no puede ser un loco. Dice entonces un mentiroso. Jesús vino y todo lo que dijo y todo lo que hizo y es un mentiroso. Y se pone a ver y a revisar la palabra y podemos encontrar lo que vimos hace un momento. ¿Cómo puede Jesús mentir su anunciación a María? ¿Cómo puede él mentir si todavía no nace y está en el vientre? ¿Cómo puede mentir Jesús sus milagros vistos por tanta gente? ¿Cómo puede mentir Jesús su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo? ¿Cómo puede mentir eso si fue visto por mucha gente? Lewis concluye con que Jesús no puede ser un mentiroso. Y si no es ni lunático ni mentiroso, Lewis concluye con que Jesús es Dios. Respondiendo un poco entonces a las preguntas iniciales, podemos apreciar en primer lugar que Jesús, ¿cuál era la pregunta inicial? ¿Es Jesús realmente Dios? Podemos apreciar que Jesús sí nos está diciendo categóricamente que Él es Dios. En el versículo 51, reiterando, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ciertamente les digo que el que cumple mi palabra nunca morirá. Y esa es la promesa que nos está dando el Señor. ¿Cómo nosotros estamos como cristianos? ¿Somos quizá ese grupo de judíos que estamos dudando que Jesús es realmente Dios? Si Jesús es realmente Dios y creemos en lo que Jesús nos está diciendo, tenemos que aceptar que hay una vida eterna y que Él nos está dando esa vida eterna.
Jesús no nos está ofreciendo y no nos está diciendo que nos va a dar una casa, un carro, un trabajo hermoso. No nos está diciendo que nuestra familia va a ser hermosa y que nuestra esposa o nuestro esposo se van a portar bien toda la vida. No nos está diciendo que vamos a ser más famosos que cantante de reggaetón o que vamos a ser más queridos de billete de a 100. Nos está diciendo que nos va a dar la vida eterna. Para concluir, vamos a ir por favor a la siguiente lámina. Muchas veces nosotros damos por sentado de que Jesús existió y que era hijo de Dios, pero no damos por sentado que era Dios mismo. Allí tenemos un pequeño gráfico que dice creer en Jesús. Creer en Jesús es la primera parte, creer en Jesús. Recuerden que esos judíos al inicio creyeron en Jesús, ¿verdad? Están en el templo, pero creyeron en Jesús. Pero eso no es suficiente. Tenemos que seguir, ser unos verdaderos discípulos de Jesús. Tenemos que aceptar su mensaje de que Él, además de Hijo de Dios, es Dios mismo. Y luego de eso nosotros vamos a tener esa ansiada vida eterna. Es decir, no es suficiente conocer la palabra del Señor, aceptarlo, ¿no? Tenemos la salvación no la perdemos. Como bien lo decía yo en la mañana en el estudio bíblico de las 9. Pero Jesús nos ofrece y nos promete la vida eterna. Para concluir, vamos a recordar este versículo, el número 51. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Repitan por favor conmigo. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Vamos a cerrar nuestros ojos para agradecerle a Dios esta palabra. Padre celestial bendito, Señor Dios nuestro, yo te quiero agradecer infinitamente, Señor, por esta palabra que tú has puesto aquí el día de hoy, en la mañana de hoy, Señor Dios nuestro, Padre. Yo te agradezco, Señor, te agradezco y te pido que podamos ser, Señor, como Tomás. Sí, Señor, como Tomás, como aquel que dijo ver para creer. Pero también cuando tú, luego en la resurrección, te le apareciste, él cayó de rodillas y dijo: Señor mi Dios. Él reconoció que eras el Maestro y que eras Dios. Permite, Señor, a nosotros como cristianos reconocer hoy y siempre que tú eres el Hijo de Dios, pero que tú eres el Dios mismo, el Dios verdadero, y que nos has venido a dar esa vida eterna. Permite, Señor, que podamos creer en ese Jesús que no solamente nos da la salvación, Señor, sino que nos da esa vida eterna. Permite que podamos ser unos verdaderos discípulos y llevar tu palabra a todas las naciones. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.